En este video vamos a proceder a crear un test que permita la verificación tanto de la tabla como de los campos user. Dentro de la carpeta test vamos a crear una carpeta nueva. Esta se va a llamar database y dentro de esta misma carpeta vamos a crear otra que se va a llamar migrate. Esta carpeta va a contener el primer test. Vamos a hacer un clic derecho, new file, control S para guardar y lo voy a llamar user table test.php. Vamos a crear una clase que va a ser con el mismo nombre y esta va a extender a test case, que es el framework de PHP Unit que viene incluido dentro de Lumen para poder utilizar los diferentes métodos. Ahora vamos a comenzar primero creando una variable. El valor que contenga va a ser de tipo string. La variable se va a llamar table y va a contener el nombre de la tabla que vamos a testear. Va a ser de tipo protegida, dado que este dato es muy importante. Y la tabla que vamos a testear se va a llamar users. Ahora vamos a verificar si existe una tabla en la base de datos. Este método que vamos a crear no va a devolver nada, solamente va a realizar el test. Lo creamos y el nombre se va a llamar test checking for table. A continuación vamos a usar el método this y vamos a usar un answer true. Este answer true lo que va a hacer es verificar si el valor que está recibiendo es verdadero o es falso. Vamos a comprobarlo. Vamos a pasarle falso para hacer fallar el test. Lo guardamos. Y vamos a abrir una consola. Y puedo utilizar el comando phpunit para ejecutar los diferentes tests de mi proyecto. Vemos que ha fallado y efectivamente el answer true que creamos esperaba que sea verdadero, sin embargo está recibiendo falso. Ahora, lo que queremos hacer es verificar si la tabla user existe en la base de datos. Para eso vamos a utilizar un objeto y un método que nos proporciona Lumen, pero hay que activarlo. Para activarlo vamos a ir a la carpeta Bootstrap, el archivo app y la librería fcase. Esta nos va a proporcionar el objeto y el método que vamos a utilizar. Lo descomentamos, lo guardamos. Y ahora, esquema. Y este nos proporciona el método hasTable. Y a su vez, este método hasTable va a recibir como parámetro el nombre de la tabla que tiene que verificar. Si existe, va a devolver verdadero, caso contrario, va a devolver falso. Pero como este valor ya lo tenemos alojado arriba en una variable, solamente vamos a invocarla, haciendo this stable, y ya lo podemos estar utilizando. Control S para guardar. El siguiente test va a ser el de verificar los campos de esta tabla. Vamos a crearla. Este método tampoco va a devolver nada. Y el método se va a llamar test checking for columns.
También podemos hacer lo mismo, es decir, vamos a copiar esto, vamos a usar el mismo assert true, pero en vez acá de hash table es hash column. Y este recibe dos parámetros. Este método recibe el nombre de la tabla y el campo que va a verificar. Por ejemplo, si recordamos, tenemos que definir un campo de tipo ID, que es siempre en las tablas. Podría ser algo parecido a esto, ID. Entonces, el método hashColumn va a ingresar a la tabla que le indiquemos, en este caso users, y va a tratar de localizar el campo ID a ver si está creado. Si no, va a devolver falso y por lo tanto la prueba no va a poder pasar porque se espera que sea verdadero. Caso contrario, si existe tanto la tabla como el ID o el campo ID, va a devolver verdadero y el test va a pasar. Pero como sabemos, son varios los campos que hay que comprobar. Por ejemplo, ID, nombre, email, password y remember token, create add y update add. Para eso vamos a necesitar un array que contenga todos esos campos y en la parte de arriba lo vamos a crear. Este también va a ser una variable, pero va a ser de tipo array y su nombre se va a llamar columns y va a contener los campos de una tabla. Y ahora solo hay que comenzar a listar los diferentes campos que va a verificar. El primero va a ser el ID, el segundo va a ser el nombre, el siguiente es el email, el siguiente es el password, el token, remember token, está bien escrito. El siguiente es la fecha de creación y la fecha de actualización. Ahora, lo que tenemos que hacer desde acá, porque este solamente hace una sola comprobación, es decir, un solo campo puede comprobar, es utilizar un bucle, un for, para que recorra cada campo y haga cada comprobación. Entonces, vamos a incluir dentro de un for, vamos a crear una variable i que va a contener un valor de 0 y vamos a usar el método count de PHP para que cuente la cantidad de elementos que hay dentro del array columns. Entonces, usando nuevamente el método this columns, y si ese valor es mayor a 0, en realidad si ese valor es mayor al valor alojado en i, y después de pasado cada vuelta lo sume. Y ahora, en vez de pasarlo así manualmente, column, pero ahora le vamos a pasar el valor que contenga i, para que vaya iterando cada vuelta y vaya mostrando el valor de cada uno de los elementos de columns. Una vez que lo tenemos, vamos a ir a nuestra carpeta del proyecto, Project Mars, y lo que voy a hacer es copiar y pegar el .embed, .example, y desde acá lo que voy a hacer es renombrarlo. Y ahora sí vamos a crear, bueno, desde este .embed que trabaja en el modo local, podemos indicarle lo que es el nombre de la base de datos. Vamos a crear una base de datos que se llame Mars, el nombre de usuario para conectarse a la base de datos y lo que es el password. Como estoy usando una base de datos local, no lo utilizo con password. Lo guardamos y ahora yo, por ejemplo, desde mi admin, phpMyAdmin, voy a crear esa base de datos. Digo nueva, el nombre de la base de datos y el cotejamiento puede ser UTF-8 para los caracteres. Busco UTF-8 aquí, UTF-8 general, sí, lo creamos
Y listo, ya tenemos la base de datos, tenemos configurado el framework para que se conecte. Ahora si volvemos nuevamente al test, vamos a ver que se conectó a la base de datos y está realizándole diferentes tests que han fallado porque tampoco hemos podido crear hasta el momento lo que son las diferentes tablas y campos para que puedan pasar las pruebas.